Bueno, pues iniciamos la unidad 3. Se ha ido súper rápido el tetramestre, súper rápido todo, en un pestañear damos cuenta de que estamos terminando el primer tetramestre y en un futuro no muy lejano su carrera. Lo me dice: "Maestra, exagera". No, no exagero. De hecho, me topé en este tetramestre a una alumna que le falta un tetra por salir y la recibí en el primer tetramestre. Entonces, le mencioné esto y se acordó y me dijo: "Sí es cierto, maestra, se me fue súper rápido". Ese es cuando disfrutas al máximo tanto tu carrera, sí lo sufres al momento en que estás haciendo las actividades, los exámenes y todo lo que tienes que hacer, pero la satisfacción de ir logrando tus objetivos, tus metas, es, es indescriptible. Y bueno, comparto esta experiencia porque hoy te comentaron, terminando el primer tetramestre. Sí es cierto, muchas veces dicen el primer tetramestre, pero en la vuelta de la esquina, cuando ustedes menos se den cuenta, van a estar diciendo: "Terminando mi último tetramestre". Entonces, así de rápido se pasa el tiempo. Con respecto a la clase, mm, la unidad 3 está relativamente corta, pero también, establece sintaxis interesante que nos va ya, guiando a cómo realizar, la programación como tal. Habíamos estado en diagramas de flujo, luego vimos, la codificación o pseudocódigo y otros tipos de codificación, pero, perdón, pero aquí lo importante es dentro de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos llevado, en este curso, la el desarrollo de habilidades o competencias va enfocado a que se les facilite el poder realizar un análisis de un problema y la resolución del mismo. Tal vez, no ha sido así específicamente en que practica esto y resuélvelo, practica esto y resuélvelo, porque de una u otra forma lo que se aborda de manera teórica, en la práctica es diferente. ¿En qué es la diferencia? Bueno, tal vez, se les pueda hacer más fácil o tal vez se les pueda hacer más difícil, no sé, todo depende de las habilidades o competencias desarrolladas durante toda su formación académica. Lo que sí les puedo transmitir es que, cuando yo salí de la carrera, sentía ese temor de que al desarrollarlo en una industria, no lo pudiera realizar como tal, porque según mi perspectiva, yo, como no había llevado tanta práctica, dije: "No sé hacer realmente nada". O sea, lo veía como que nada más había visto situaciones, porque sí había laboratorios, sí había todo, pero aún así, sientes ese temor de que si lo vas a hacer bien, como que, el brincar de la formación académica a un ámbito laboral, pues dices: "Lo realmente sé lo suficiente como para poderme desarrollar bien". Y luego cuando ya entras a trabajar y que te están capacitando y te estás ya, involucrando en el desarrollo del trabajo, pues te vas dando cuenta que las competencias y las habilidades las habías desarrollado, solamente que no es así tan palpables o tan visibles y dices: "Oye, sí, o sea, lo vas desarrollando, estás aprendiendo y sigues desarrollándolo", y eso te llena de satisfacción. Cuando estábamos en la formación académica, a nosotros nos genera esa de que si realmente sé lo suficiente. Y está muy bien que siempre nos lo preguntemos, pero ya, en lo que estamos viviendo actualmente, un porcentaje
considerable es enfocado en el alumno. Entonces, yo lo que les puedo recomendar es que si ustedes quieren abordar más, o quieren aprender más, o quieren ver cómo es, ahí te hay muchos recursos digitales que les pueden ayudar. A lo mejor en las vacaciones, a lo mejor durante toda su formación académica, siempre busquen un porcentaje más, porque esa es la actualización. Nosotros como docentes nos concentramos en los programas. En teoría están actualizados, pero ¿qué tan actualizados pueden estar, sobre todo en la tecnología, si lo puedes haber hecho en este tetramestre y en los 4 meses que dura el tetramestre, bueno, que en realidad son 3, ya se actualizó de manera diferente la tecnología? Entonces, realmente nunca la vas a alcanzar, porque no puedes estar actualizando los programas. Tienen una o sea, tienen un periodo para realizarse. Entonces, esa es la reflexión con respecto a que estamos terminando ya, o sea, nos falta muy poco para terminar el tetramestre, y pues vienen algunas semanas de vacaciones. Entonces, aprovechar, a lo mejor hacer una reflexión, qué es lo que más querías aprender, qué es lo que tengo que reforzar, y eso les va a ayudar bastante. Muy bien, regresando a lógica de programación, empezamos la unidad 3, en lo cual vamos a ver eh, conceptos que están relacionados, a algunos muy familiarizados, otros no tanto, como matriz, vectores, arreglos. Están un poquito más de imaginarse, pero cómo lo ves o lo visualizas dentro de la programación. Lo hemos visto a lo mejor en algunas de las materias, qué es vector, qué es matriz, las hemos visto, las hemos resuelto, las hemos a lo mejor hasta analizado, pero ¿cómo lo pongo en programación o cómo se puede establecer en programación? Bueno, es justamente la clase de hoy. Vamos a los arreglos. Un arreglo que se conoce como array es un objeto en el cual contiene un número fijo de valores, pero que son de un solo tipo. Es decir, se establece, bueno, más bien, podemos generar una longitud en la cual se va a establecer la creación del arreglo como tal, y después se va a crear una longitud fija. A lo mejor la definición que traigo aquí es así como que muy revuelto. Sabemos lo que es una longitud, es decir, que tiene un inicio y un final. Sabemos que los valores, cuando son de un solo tipo, es decir, que los puedo establecer en un conjunto de valores únicos, porque no hay diferencia. Y entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Vamos bueno, aquí voy a pedir la participación de ustedes. ¿Cómo podemos nosotros establecer valores de un solo tipo? Sean numéricos, sean de cualquiera, con que sean valores de un solo tipo. Yo creo que primero asignándolo, ¿no? Por ejemplo, dime, a ver si para entenderlo mejor. Especificar tal cosa representa esto o se llama tal cosa, ¿no? Eh, Cuando vamos a introducir una variable, la variable es tal cosa, ¿no? ¿Ok? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a matemáticas, bueno, porque es como que la que más se me viene a la mente. Nosotros podemos establecer, voy a considerar tu ejemplo, una variable es igual a esto. Hemos establecido conjuntos de números reales, conjuntos de números naturales, esos son de un solo tipo. O sea, nosotros establecemos a qué nos referimos con números reales, a qué nos referimos con números negativos, a qué nos referimos con números naturales. De ahí no va a cambiar porque ya está bien definido. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos dar otro tipo de valores, no sé, se me ocurre
alguna categoría donde sea de un solo tipo, pues ahí nosotros también lo podríamos establecer. Si nos vamos a matemáticas nuevamente, si yo quiero definir el conjunto de números naturales, ¿cuáles son los que serían? Adelante, Jonathan. Sería en el caso de los números, pues serían enteros, ¿no? Un valor de tipo Enteros entero. positivos, ajá, Y es también correcto. están los flotantes, ¿verdad? Si fueran decimales. Sí, así es. Nada más que ahí ya no entran los naturales. Ahí entran en el conjunto de números reales. Los racionales, los irracionales, o sea, ya nos vamos a diferentes tipos. Los números naturales son enteros, positivos, pero, o sea, ¿cómo podemos establecerlos? Dígame un ejemplo. Por ejemplo, del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿ok? Porque bueno, ya el 10 es una combinación de dos números. Ya a partir Así. del 10. Sí. Bueno, aquí, bueno, lo importante es que se quede claro el concepto de un solo tipo. Los valores que nosotros pongamos, estoy poniendo valores numéricos porque como que es mucho más sencillo entenderlo, comprenderlo, pero puede ser también categorías, ¿ok? Bueno, volviendo a la definición, la longitud, pues ya sabemos cómo aplicar una longitud, que lo vimos en física, principalmente en mediciones. Aquí también la longitud se refiere a cuánto sería, por ejemplo, eh, los números que abarcaría. Aquí es muy importante que la longitud, porque a veces sacamos que del 0 al 7 y son 7 números. El 0 también cuenta. Entonces, a eso se refiere con longitud. Voy a poner la siguiente diapositiva en el cual se puede entender mucho mejor. La longitud de aquí del arreglo son 10. Pero dice, ok, no está el 10. Bueno, es que es el 0 que también cuenta hasta el 9. Por eso su longitud es 10. Tenemos que el 0 nos indica nuestro primer índice. Y bueno, pues el noveno sería el último. Y pues todos del 0 al 9 son los índices tal cual. Y en este caso, en el ejemplo, pues nos dicen que el elemento en el índice 8 y ponen ahí el recuadro porque ahí lo pusieron que cuando van a realizar el arreglo, pues van a indicar que el elemento está en el índice 8 o en la posición 8, ¿ok? Y luego les pongo también la sintaxis o la codificación en el cual se puede ir estableciendo ese arreglo, en el cual, bueno, pues incluimos todos los números, ahí va la longitud y ahí nos indica arreglo de tipo entero de 10 de longitud. Y bueno, va capturando o va generando cada uno de los números hasta el 9, que es lo que nos está indicando a nosotros cada uno de los índices de nuestro arreglo. ¿Ok? Lo tenemos aquí la sintaxis de manera general. Nos dice, los arreglos son variables del mismo tipo de dato que tienen el mismo nombre y que se distinguen y se referencian por un índice. ¿Cómo es la sintaxis? Bueno, vas a poner el tipo, luego sigue la variable, como bien lo dijo Roberto, y después vamos a poner la longitud, que sería n. Si nosotros recordamos el ejemplo anterior, pues al declarar el arreglo de nombre de la variable con n elementos de tipo que nos indique en este caso los enteros, pues n es una constante. Entonces, en el ejemplo, el tipo sería int, que son los enteros, la variable a y la longitud o el tipo
10, ¿ok? Entonces, así es como lo estaríamos en la sintaxis y por eso me voy a regresar a la diapositiva anterior. Aquí al momento de ponerlo, está cumpliendo con lo que nos está indicando en la sintaxis, ¿ok? Para que ustedes ahí lo vayan relacionando. ¿Qué características tienen los arreglos? Bueno, la primera, pues almacenan los elementos en posiciones contiguas de memoria. Como pusimos 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Tienen un mismo nombre de variable, es decir, que no vamos a cambiar porque tienen que ser del mismo tipo que representa a todos los elementos. Y para hacer referencia a esos elementos, es necesario utilizar un índice que especifique el lugar que ocupa cada elemento dentro del archivo. Esto, pues, es lo que vimos de manera gráfica en esta diapositiva. Aquí tenemos nuestros elementos que son del mismo tipo, que es del 0 al 9, y eso 0, 1, 2 hasta el 9 me indican los índices. Y bueno, vamos separando el elemento en el índice que nosotros ahí vamos indicando. ¿Okay? A eso se refiere. Ejemplos de arreglos ya con sintaxis. Viene, por ejemplo, float número 10. Aquí nos está indicando que es un arreglo de 10 números reales. Luego damos int k 104, arreglo de 104 enteros. Si me van mencionando de la sintaxis, por ejemplo, voy a regresar para que ustedes ahí los vayan identificando. Tenemos el tipo, la variable y la longitud, ¿ok? En el primero, ¿cuál es el tipo? ¿Cuál, perdón, maestra? ¿Cuál me representa el tipo? En el primer ejemplo del arreglo. El flotante. El float, ¿ok? ¿Cuál mi variable? Número Número y la longitud. 10. 10, ok. En el segundo, ¿cuál es el tipo? El int ¿Es correcto? ¿La variable? K. Creo que es la K, ¿no? Sí. K. Así es, una K, ajá. ¿Y la longitud? 104. 104. 104, es correcto. Por eso, ahí, bueno, nos está diciendo. Es correcto, muchas gracias. En el tercer ejemplo, ¿cuál es nuestro tipo? Carácter. De carácter, bueno, char, de carácter, muy bien. La variable, CH. th, y nuestra longitud Sería de 300. de 300, muy bien. Y ya por último, nuestro tipo, Es un entero. ok, es un entero. Y la variable, M. m, muy bien. Y nuestras longitudes, 23 y 3, el de 12 dimensiones. es correcto, porque cambia con las anteriores. Sigue siendo un arreglo, pero está representando una matriz de 2 dimensiones en las cuales la primera nos representan las filas, o bueno, aquí le ponen renglones, y el segundo nos representa las columnas. Entonces, ahí es como nosotros estaríamos haciendo la codificación o aplicando la sintaxis con respecto a arreglos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Y tenemos diferentes tipos de arreglos. Tenemos unidimensionales, que los cuales se les conoce como vectores, bidimensionales, que son las matrices que ya vimos, bueno, acá le ponen renglones y columnas, pero estamos más acostumbrados a decir filas y columnas. Los de 3 dimensiones, que son los tridimensionales, y demás de 3 dimensiones, que serían los multidimensionales. Entonces, esa es nuestra clasificación de los arreglos o tipos de arreglos.
como es parte de un tipo de arreglo que es unidimensional, nos vamos iniciando con vectores. Bueno, antes de empezar con vectores aquí en los arreglos, ¿qué es un vector? Cuando nosotros hablamos o escuchamos vector, ¿qué es lo que nos imaginamos? ¿Por qué es unidimensional? Se supone que es una tipo de línea, ¿no? Sí. Ok, bueno, sí, pero bueno, tiene un elemento que lo hace diferente a una línea. Pero ya tenemos una línea recta, una línea curva, o sea, tiene diferentes formas de representarse una línea, pero en el caso de vectores tiene algo específico que sí lo genera como un vector. Tiene una longitud. Ok, tiene una magnitud o longitud, ajá. La representación gráfica de un vector es una flecha que ya cuando se ve vectores como tal, es el inicio que es un puntito, luego sigue lo que Jonathan no menciona, que es la longitud, y bueno, la flechita nos indica la dirección. En sí, siempre pues una flechita es como que la representación gráfica de un vector. Y aunque haya suma de vectores y haya diferentes formas de representar un vector como tal siempre es la flechita. Ya después en conjunto con otros vectores, con otras, ya otros análisis diferentes, pues ya es la forma en la que tú vas a encontrar y pues deja de ser un vector y sacas una resultante, pero esa resultante sigue siendo una flecha. O sea, por eso es en sí el vector como tal en gráfico es unidimensional. Lo puedes establecer en bidimensional o tridimensional, pero en sí el vector como tal es unidimensional. Entonces, aquí en programación, esa característica la están representando y lo ponen como un arreglo unidimensional, es decir, es un arreglo de n elementos organizados en una dimensión donde n recibe el nombre de longitud o tamaño del vector. De aquí se hace referencia a un elemento del vector y se usa el nombre del mismo, seguido del índice, que es el que se marca entre corchetes, y el cual indica una posición en particular del vector. Es decir, si nosotros vemos la sintaxis, el arreglo anterior tenía tipo, variable y longitud. Aquí solamente vamos a identificar con la V mayúscula, que es un vector, y la longitud del mismo, que nos representa la posición del vector. Y bueno, pues aquí es donde les hacen la aclaración, donde V es el nombre del arreglo, que es vector, y X representa el número de datos que constituyen el arreglo, es decir, el tamaño del vector. Y aquí, bueno, pues hay una representación gráfica donde está la inicial, y se va pues vector 0, vector en 1, vector en 2, vector en 3. No está una gráfica como tal, no está muy específico, solamente está representando la sintaxis del arreglo y por eso es que no hay así que una visualización como tal. Solamente está poniendo que la V que te representa vector y 0 que es la posición o el tamaño del vector. Entonces es lo que podemos aquí establecer como tal. Y bueno, aquí nos pone una nota de lo cual es el valor del índice debe estar entre 0 y un límite entero. Sabemos que la numeración pues es infinita. Si empezamos desde 0, pues es hasta infinito. Sin embargo, bueno, pues aquí sí tenemos que ponerle un tope o sí tenemos que toparlo para que podamos nosotros establecer bien la representación. Entonces, si por ejemplo queremos poner como estos 4 vectores que están aquí, pues ya lo graficamos y podemos ver qué nos representa cada uno. ¿Okay? ¿Cómo es el llenado de un vector? Ya
tal cual en el programa. Bueno, pues ahí lo van corriendo. Y pues, ¿quién de ustedes me quiere establecer dónde está propiamente el arreglo? De esta codificación, ¿dónde está el arreglo? Donde dice vector entre corchete 5, ¿no? Ok, pero dime todo el arreglo completo. ¿Es de 5 o cómo? Acuérdate que el arreglo es tipo, Ah, variable, ajá, y longitud. in renglón, coma vector, Ajá. 5. Ok. El tipo es in renglón, la variable es el vector, y bueno, en este caso la posición sería 5. ¿Ok? Ahí, si se fijan, el arreglo va a tener, va a respetar su sintaxis tal como la vimos, aunque se trate del vector. La síntesis que vimos, perdón, la sintaxis que vimos de vector es única y exclusivamente la parte que le corresponde al vector. El arreglo tiene su sintaxis y así se tiene que respetar. Por eso les puse el programa, cómo correría para este ejemplo, y que ustedes me identificaran como tal el arreglo para recordar la sintaxis de tal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Luego, pues aquí está la salida de un vector, sigue el ejemplo, y bueno, pues ahí tenemos ya que imprima qué es lo que nos arroja esto que codificaron, que nos da. Entonces, nada más, creo que nada más venía un vector, ¿verdad? Es todo lo que cargaron. Ya, porque en el blog, en el ejemplo anterior sí venían varios vectores. Muy bien. Y bueno, las asignaciones. Aquí ya tenemos más vectores. ¿Cómo asignarías vectores diferentes? Cuando está una suma de vectores. ¿Y cómo lo podemos ir haciendo? Muy bien. También dentro de los ejemplos del arreglo, o de los arreglos, venía una matriz en la cual, si nosotros recordamos el ejemplo, teníamos el tipo, la variable, y aquí en lugar de un corchete o un par de corchetes eran dos, en los cuales nos indicaban renglones y columnas. Bueno, no sé ustedes cómo están más identificados, si con renglones o con filas, para nada más utilizar ese. ¿Confilan, no? Siempre, pues, en matrices es filas y columnas. Sí, ¿verdad? Filas y columnas. Entonces, bueno, ahí nos sorprendieron con renglones. Ok. Tenemos que las matrices, este tipo de arreglos son conocidos como matrices porque son bidimensionales y almacenan muchos más datos que los unidimensionales. Es muy similar, ustedes lo hacen análogo a que todo se va incrementando. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, en probabilidad, que tenemos la probabilidad de que de un dado obtengas un 5. O sea, sale 5 de 6. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que obtengas un 5 y un 2 al lanzar 2 dados? Entonces, y conforme vas aumentando los dados, pues te va generando el grado de dificultad y aparte por las combinaciones y todo el rollo. Aquí es muy similar. Vamos con los arreglos unidimensionales, pues tenemos un límite porque es una sola dimensión. Cuando ya tenemos bidimensional, como en este caso matrices, que ya vamos a tener filas y columnas, pues podemos almacenar mucho más datos. No necesariamente el doble,
porque pues acuérdense que así como le hice el ejemplo análogo con probabilidad, pues también es lo mismo que ocurre aquí con matrices. Son combinaciones y eso nos da a nosotros cuántas posibles combinaciones podemos tener. Entonces, ahí los bidimensionales se componen de n filas por m columnas. nm, que es normalmente lo que estamos un poquito más acostumbrados a ver en matrices. Y aquí está el ejemplo gráfico de lo que nos representa una matriz al momento en que nosotros hacemos la codificación del arreglo, y así es como nos quedaría nuestra matriz, en los cuales n nos representa número de filas, que en este caso, en el ejemplo, ¿cuántas filas hay? Filas 3, Ajá, filas 3 y columnas 4. 4, es correcto. Entonces es una matriz De 3 por 4. de 3 por 4, es correcto. Cuando nosotros nos dirigimos a matrices es n por m, es decir, filas por columnas, ¿ok? Si nos vamos a la codificación, ahí pues tenemos ya representado el arreglo y bueno, nos está generando la matriz donde nos dice que aquí esta matriz es de 2 por 3, no coincide con el ejemplo porque ya definimos que la matriz de la gráfica de la matriz pues es 3 por 4 y aquí pues están con una 2 por 3 y bueno, pues ahí nos va indicando qué números tiene cada uno. Y abajo, si ustedes pueden ver en el 4 y 5, pues ahí están las 3 columnas y también representan las 2 filas. Que es 1, 2 y 3 es la primera fila, 3, 4 y 5 es la segunda fila. Muy bien, y aquí vamos a ver el arreglo, como nosotros, perdón, el arreglo de la matriz, cómo nos quedaría, considerando que el arreglo de m por n elementos organizados en 2 dimensiones, aquí ya no lo cambiaron, es n por m. ¿Sí se fijaron? Esta acá no ha cambiado. Acá no lo pusieron n por m y aquí no están poniendo m por n. Entonces, es n por m, en el cual es filas por columnas. Y si se fijan, el orden en realidad no lo cambian, es el número de filas o renglones y el del número de columnas. Para representar una matriz se necesita un nombre de matriz y se necesita el nombre de matriz acompañado de 2 índices. Entonces sería mat RC, donde R nos indica la fila y C nos va a indicar la columna, que es lo que vimos en el arreglo, pero en el arreglo sí lo separaron por corchetes. Y bueno, se encuentra allí almacenado el dato. Aquí, bueno, la representación gráfica, tenemos las filas y las columnas. En este caso, R, cuánto me representa, y C, cuánto me representa. La matriz es 4 por 4. O sea, es una de cuadrado o cuadrática. ¿Ok? Ya viendo la representación gráfica de la matriz, pues tenemos el llenado de una matriz. Aquí donde está nuestro arreglo. Están al principio, ¿no? Donde dice int, renglón, Columna. columna, m, 5, 3, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿la matriz de cuánto es? 5 por 3. De 5 por 3, 5 filas, 3 columnas. Muy bien. ¿Cuál es el tipo?
entero, Ajá. El in renglón. Ok. ¿Qué más? el nombre es la columna. Ah, no, Ok. es M, ¿no? El nombre. La variable, Vale, acuérdate, es variable. La variable es m. ya. El nombre es columna, se le pone nombre, ¿verdad? Sí. Ujú. Y la longitud pues es de 5 por 3. Es de 5 por 3. Así es correcto. Entonces, por eso aquí, como está referenciando columna, pues cuando se corre el programa, ahí te va a aparecer por columnas. ¿Ok? Y ya después, pues viene a dar el elemento de la matriz y bueno, pues ya se va corriendo, donde ya te puede representar tanto el renglón como la columna. La salida de la matriz es así. Y pues ya es lo que vamos a visualizar al momento de correrlo. Y las asignaciones. Muy bien, no sé si tengan alguna duda en los conceptos que estuvimos viendo. A mí no me quedó tan claro eso del nombre. O sea, tiene el nombre y la variable son cosas diferentes, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, en este caso, como son bidimensionales, haz de cuenta que en el de vector, pues con la misma variable porque es una sola dimensión. Acá sí tienes que seleccionar o que tienes que identificar, bueno, tienes que declarar las dos dimensiones. Entonces, tienes que ponerla para que lo puedas diferenciar dónde va a ser la columna y dónde va a ser la fila. O sea, un nombre para las filas y otro nombre para las columnas, ¿verdad? Ujú. Así es, mira, si me regreso dentro del final, bueno, le pusieron renglón en lugar de fila, pero declararon primero columna y después ya pusieron lo de renglón columna. ¿Sí lo viste? Sí. Ujú. Entonces tenemos pues que definir tanto el renglón como la columna porque es bidimensional. Entonces está dentro del tipo. Voy a regresarme al vector que es unidimensional. El tipo está. El tipo, aquí que le pusieron, nada más renglón, o sea, una dimensión, que es entero, renglón, el vector y que vector es la variable y la longitud. O en este caso, en donde está ubicado. Pero acá, en la de matriz, pusieron igual el entero renglón, que es la primera dimensión, y columna, que es la segunda dimensión, y en el orden que debe ser. O sea, no puedes poner entero columna y luego renglón, porque cuando tenemos una matriz, siempre van primero las filas y después las columnas. Entonces, por eso declaras las dos dimensiones en el tipo y después la variable que es la m, que es matriz, y y las dos dimensiones que en este caso son filas y columnas. No sé si ya te quedó un poquito más claro, Jonathan. Sí, muchas gracias. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí les toca realizar su actividad grupal. Me gustaría que hicieran la búsqueda rápida de estos editores de códigos de programadores y ojalá que nos dé el tiempo. Yo considero que si nada más buscan la información de manera rápida, que nos la puedan presentar
para visualizarlo y que no es una explicación como tal, pero sí exponerlo para que lo visualicen cada uno de estos editores de códigos para programadores. Lo voy a dejar ahí. Damos, que será unos 20 minutos para que ustedes busquen la información y puedan irlo presentando. Ok, bueno, voy a inhabilitar mi micrófono y pues cualquier duda, aquí voy a estar conectada. La cámara sí la voy a dejar encendida. Maestra, Dime. yo, bueno, mi fuente de información es los mismos creadores del editor editor del editor, vaya. Y aparte lo tengo instalado. Entonces, vamos a conectar, ¿verdad? Me imagino.
Así es. Ah, bueno, entonces le iba a preguntar que si podría, o sea, estar, poner en un lado la información y en otro lado el editor poner explicando eh, prácticamente lo que voy leyendo, vaya. Ah, excelente, muy bien, Sí, ah, bueno, perfecto. ok. Bueno, yo por mi parte pues ya terminé. No Ok, sé, sí. bueno, ya lo tenías. Bueno, vamos a dejar unos minutos más para que tus compañeros puedan estar buscando la información y luego ya no lo puedes presentar. ¿Ok? Ujú.
Muy bien, Jonathan, si quieres, empezamos con tu presentación y bueno, si tus compañeros requieren más tiempo, ahorita les damos más tiempo para que busquen la información. Al menos a ver si alguno más de tus compañeros nos puede presentar su búsqueda. Ok. Sí, voy a compartir pantalla. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Creo que de momento se ve todo oscuro. Sí. Voy. Permítanme. Eh, Ahí sí se ve. Sí, ya. Bueno, se ve el espejo. Te estás compartiendo lo mismo que nosotros, así la sesión como tal. Ahí, ahora sí. Ya, ¿verdad? Ya, ahora sí. Bueno, mi editor de código se llama IntelliJ IDEA. Básicamente, bueno, principalmente es usado para trabajar con Java y demás lenguajes de programación que funcionan con la máquina virtual de Java. Java es un lenguaje entre compilado e interpretado. Se puede usar en todos los dispositivos, desde teléfonos celulares hasta computadoras. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Básicamente es una aplicación de escritorio que permite desarrollar código de una mejor manera. Ya que antiguamente, por así decirlo, el código se desarrollaba en texto plano. Digamos, era un tipo Word que se llamaba bloc de notas, donde se guardaba el texto plano y ahí pues después se pasaba a compilar y así. Y ahora con los editores de texto pues se tienen facilidades. Por ejemplo, aquí tengo la línea de código más básica, que es el Hola Mundo en Java. Y por ejemplo, una de las ventajas de los editores de código es el compilador integrado. Por ejemplo, aquí le pongo en donde dice run y lo corro automáticamente en una terminal ahí en el mismo editor. De hecho, aquí se pueden apreciar y ya está ejecutado. Esto antes se tenía que hacer en la terminal. Se ejecutaba un archivo desde la terminal y pues era a veces más trabajoso y así. Y también otra de las facilidades de los editores de código son el autocompletado de líneas. Por ejemplo, la de main en Java es algo muy básico. Simplemente con deletrear unas palabras ya se genera toda esta línea. Y si lo notaron, aquí también se genera cuando hay errores. Se ponen estas líneas rojas como las de Word. Cuando hay alguna falta ortográfica, pues aquí también se ponen. Porque no puede haber dos clases iguales, ¿no? Entonces al borrarla, pues se van quitando, ya se elimina el error. También otra de las ventajas de los editores de código es que, por ejemplo, se tiene un tema negro. Puedes cambiarlo a negro, blanco, a los colores que más desees. Yo personalmente elijo el negro ya que desgasta menos la vista y la cansa menos. También otra de las ventajas es la administración de los archivos.
podemos crear y abrir tanto carpetas como archivos para crear diferentes proyectos, para guardarlos y todo. Y también pues va mostrando la composición del proyecto, tanto las librerías como el código de Java, todo lo que, por ejemplo, aquí en las librerías externas. También aquí en la estructura va pues diciendo todo lo que va a componer el programa. También, especialmente este editor de código, tiene algo llamado diagramas. Bueno, yo soy nuevo usando este ID. Normalmente usaba Visual Studio Code ya que trabajaba con JavaScript, pero pues ahorita, como ya terminé mis cursos de JavaScript, estoy empezando con los de Java y me pidieron instalar este. Este específicamente tiene una versión gratuita, pero también tiene una versión de paga. Así funcionan muchos editores de código. También, pues, también en la sección de ayuda, donde pues se aprende cómo utilizarlo. Herramientas. También muy importante, una característica de los editores de código es el debugueador. Para depurar, los depuradores de código, van eliminando errores y todo como tal. Pues ya básicamente este es mi presentación del editor de código. Ya finalicé. Muy bien, Jonathan. Mencionaste que habías utilizado otro editor anteriormente. ¿Es el de Visual Studio Code? Sí, Es ese, sí, ¿verdad? era ese. Sí, aquí lo Ok. tengo, sí. ¿Qué diferencias encuentras tú entre el primero que utilizaste y este que estás utilizando? Bueno, el Visual Studio Code, al estar más hecho para un sistema operativo Windows, pues sí le noto algunas fallas en el sistema que yo utilizo en Linux, es Ubuntu. Pero también, pues, el Visual Studio Code es más diseñado para muchos lenguajes. En cambio, el que estoy usando actualmente nada más es para Java. En el Visual Studio Code también podía correr Java, pero desgraciadamente actualmente ya no se puede. Bueno, no sé muy bien, pero algo así entendí que por bloqueos que tienen Estados Unidos, también tienen bloqueos de software y si yo quiero descargar herramientas para usar Java en Visual Studio Code, tengo que demostrar que vivo en un país no bloqueado. Entonces, sí mandé la solicitud y todo, pero pues ya no me llegó la respuesta. Entonces, pues tuve que optar por alternativas y brincar a este nuevo editor de código. Pero Visual Studio Code pues está bastante bien para JavaScript. Lo corre directamente en el navegador o PHP, pero también Visual Studio Code lo veo más útil para Windows que para Linux. Pero sí, la diferencia más grande es esa. En el Visual Studio Code se pueden correr muchos lenguajes de muchos tipos y en el que tengo actualmente solamente Java y los derivados de Java. Ok, ¿tú estás utilizando versiones gratuitas o las estás o estás pagando? Pues no, bueno, el de Visual Studio Code, bueno, también tiene una versión de paga, ¿verdad? No, de los dos son gratuitas ahorita por el momento. Ok, perfecto. Digo, porque sabemos que las versiones gratuitas están limitadas en cuestiones de recursos o herramientas, Sí, que, sí, que, por ejemplo, la de paga que te da muchísimo más, ¿verdad? sí, sí. Pero sí, bueno, la idea es de que no invirtamos. De los editores de código, bueno, tú utilizas esos, pero de los editores de código, o al menos los que tú conoces, ¿cuál crees que sea recomendable para iniciar? Bueno, yo pienso el Visual Studio Code, pues ese tiene una alta gama de lenguajes de programación. Y sobre todo, pues empieza con JavaScript, lo corre muy bien y ayuda mucho a los principiantes en la cuestión de los autocompletados y autocorrector. Sí, ayuda mucho en eso. Ok. Bueno, ahora les voy a preguntar a tus compañeros, ¿con cuál les gustaría trabajar? O sea, ¿qué editor de código? Si no me lo quieren contestar en este momento está bien, pero sí es importante que lo definamos para hacer algunas prácticas en codificación. Entonces, ¿qué editor de código? Sí me gustaría que sea nada más uno para todos, que les gustaría o consideran que es el adecuado o el idóneo para ustedes para iniciarse en codificación.
Ya me imagino. Yo, Sí, Roberto, adelante. de mi parte, pues sí desconozco, apenas voy iniciando en todo el conocimiento de los editores como tal, y apenas pues sí son algunos de los que escucho, ¿verdad? Tal vez Ok. no podría emitir algo como que no, pues tal, porque pues si no, este, más que con la guía de los compañeros o de usted, ¿verdad, maestra? Ok, perfecto. Es que hay unos que los puedes trabajar en línea y te va guiando para que tú lo vayas generando. Digo, lo de Jonathan es una buena opción de descargarlo y poder ir con el autollenado, como lo menciona. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría que se hiciera la práctica de que ustedes ahí van entendiendo, van poniendo cómo ir llenando base de datos y así. eh, pero bueno, vamos a esperar. La próxima semana, bueno, yo les voy a dar una opción y ya con la búsqueda que ustedes hagan de los editores de código, pues ya ustedes ahí deciden cómo, cuál descargar para que ustedes ahí puedan ir practicando, porque sí es importante que practiquen. Ok. Adelante, Jonathan. De hecho, sí se me pasó a comentarle eso. Yo vi bueno, yo trabajé mucho tiempo en un editor de código en línea. Ujú. De hecho, cuando yo quise empezar en Java, pues me frustró mucho eso de en el Visual Studio Code, pues sí, estaba muy difícil configurarlo. Y mejor en el de línea, permite trabajar con cualquier lenguaje y hacer cualquier ejercicio. Entonces, yo pienso que sí, mejor, cambio mi opinión. Estaría mejor ese de línea. No sé si quiere que le mande el link ahí por el Ok. chat. En el chat. Capaz de que coincide con el que yo tengo, pero si no, pues tú mándamelo y lo reviso, bueno, lo abro y lo checo. Y también, pues, si lo compartes por chat, pues, para que también tus compañeros lo vayan viendo, lo vayan dándole ahí a lo mejor hasta práctica. No sé si el que tú tienes viene algunos ejercicios así tal cual como que te van escribiendo para que vayas practicando. Bueno, ya me lo mandaste, ahorita lo checo. Sí, lo malo de que este sí viene limitado. Tiene como una CPU, una Ujú. RAM y un almacenamiento así límite. Si lo llenas, pues te tienes que esperar hasta 24 horas para que se vuelva a resetear. Y ya, pues si lo quieres de volada, pues tienes que pagar. Esa es como la trampa de ese editor. Pues es que ya actualmente todos los recursos digitales tienen eso, de que te limitan para que tú compres y pagues. Digo, a veces son muy poquito, ¿verdad? Que 7 pesos mensuales, o porque hay, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, de algunos recursos para didácticos principalmente. Pero bueno, pues es que es parte del boom que trajo la pandemia, que primero te dijeron, bueno, pues acostúmbrate gratuito y ya después, pues por la comodidad, pues terminas a lo mejor pagando. Digo, pues son los ganchos que son de mercadotecnia, pero lo importante, bueno, pues nada más hay que detectar cuánto es el límite que tienes y pues al momento de llegar al límite, pues esperarse las 24 horas, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, no sé si ya copiaron el link que compartió su compañero, yo lo voy a abrir ahorita, lo reviso terminando la clase. Sí, les recomiendo que lo revisen y bueno, la próxima clase vemos si es el mismo, pues utilizamos si no, el que yo les había comentado para que sí empecemos a hacer algunos ejercicios y práctica, más que nada para irnos relacionando con la codificación, ¿ok? Entonces, si tengan alguna duda o comentario, Pues, por mi parte, todo bien, gracias. excelente, muy bien. ¿Más? Todo bien, maestra. Muchas gracias. Todo bien, excelente. Bueno, pues si no hay dudas ni comentarios, nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana y bueno, cualquier cosa ahí estamos para apoyarles. Y bueno, no dejen de buscar los editores de código. Gracias, Igualmente, maestra. maestra, bonito Gracias, fin buenas para todos. noches. Buenas noches. Igualmente, gracias, buenas noches.